Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a la familia. Y si ya eres parte de la comunidad, gracias por regresar. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, uno que genera muchas emociones y que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en la romántica historia de amor sin límites de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de Love is in the air. Prepárense para un viaje a través de su historia, desde los rumores iniciales, los momentos que nos hicieron suspirar, los obstáculos que enfrentaron, y hasta el momento que los tiene en el corazón de millones. Este vídeo está repleto de información, datos curiosos y por supuesto, muchas imágenes y clips para revivir esos momentos mágicos. Así que agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos, y acompáñenme en este análisis completo. Pero antes de comenzar, si eres fan de las historias de amor, las series turcas, o simplemente te gusta el contenido entretenido, considera suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis vídeos. Y no olvides dejar un like al final si te gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos con este emocionante viaje en el tiempo. Todo comenzó como suele pasar en estas historias, en el set de grabación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos con una química innegable, se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the air, o El amor está en el aire. La serie, centrada en una florista llamada Eda Yldz y un empresario exitoso llamado Serkan Bolat, rápidamente ganó popularidad en Turquía y luego en todo el mundo, gracias a su trama encantadora, sus personajes carismáticos y por supuesto, la conexión palpable entre sus protagonistas. La historia de Love is in the air es en sí misma, un cuento de hadas moderno. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven soñadora, llena de energía y determinación, que lucha por sus sueños en el mundo de la floricultura. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre de negocios exitoso, frío y distante, que se enfoca en el trabajo y en los resultados. Sus caminos se cruzan en un acuerdo inesperado. Eda debe fingir ser la novia de Serkan para ayudarlo a alcanzar sus objetivos profesionales. Lo que comienza como un contrato falso pronto se convierte en una relación llena de sentimientos, risas, lágrimas y por supuesto, mucho amor. La química entre Hande y Kerem era evidente desde el primer momento. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que compartían. Todo indicaba que su conexión iba más allá de la pantalla. Los fanáticos de la serie, que ya se habían enamorado de la historia de Eda y Serkan, no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a especular sobre si su química iba más allá de la ficción. Los primeros rumores de una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi inmediatamente después del inicio de las grabaciones. La chispa entre ellos era innegable, evidente en la forma en que se miraban, en sus sonrisas cómplices y en la naturalidad con la que interactuaban. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a especular sobre si su química iba más allá de la pantalla. Redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de sus gestos y recopilaciones de sus momentos juntos en el set. Recuerdo muy bien la emoción que sentía cuando veía los vídeos y las fotos que circulaban en ese momento. Era como si la serie fuera una realidad paralela, y verlos juntos fuera del set, aunque solo fueran rumores, hacía que el mundo de Love is in the air se sintiera más real y más especial. Los foros de fanáticos, los grupos de discusión en redes sociales y las páginas dedicadas a la serie se llenaban de teorías y especulaciones sobre su relación. Cada foto, cada vídeo, cada gesto era analizado minuciosamente. ¿Se habrían tomado de la mano? ¿Se habrían mirado de una forma especial? ¿Habrían compartido un almuerzo juntos? Los fanáticos estaban ansiosos por encontrar cualquier pista que confirmara sus sospechas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, también contribuyeron a alimentar la especulación. Fotografías de Hande y Kerem juntos, fuera del horario de trabajo, comenzaron a aparecer en las revistas y sitios web de farándula. Se les veía cenando juntos, paseando por las calles de Estambul, y compartiendo momentos de ocio con otros miembros del elenco. Aunque inicialmente ninguno de los dos confirmaba ni negaba las especulaciones, las señales eran cada vez más claras. La química en la pantalla se traducía en una química fuera de ella, y eso era evidente para todos.
Las escenas románticas de Eda y Serkan se volvieron aún más intensas, y la conexión entre Hande y Kerem parecía fortalecerse día a día. Los fanáticos de la serie, llamados cariñosamente Edser, se aferraban a cada detalle, cada foto, cada vídeo, con la esperanza de que su amor en la ficción se convirtiera en una realidad. La expectación era enorme y cada nuevo episodio de Love is in the Air se convertía en un evento. Los fanáticos no solo disfrutaban de la trama de la serie, sino que también seguían de cerca el desarrollo de la posible relación entre sus protagonistas. Los meses pasaron y la popularidad de Love is in the Air continuó creciendo, lo que sin duda impulsó el interés en la vida personal de sus protagonistas. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales. Las entrevistas, las sesiones de fotos, las apariciones en eventos. Todo se multiplicó. Sin embargo, la pareja mantuvo una discreción admirable, sin confirmar ni negar nada, lo que solo aumentó el misterio y el morbo. Fue una época de mucha expectativa y emoción, y los fanáticos estaban ansiosos por saber si su amor platónico se convertiría en algo real. La presión mediática y la atención constante no eran fáciles de manejar, pero Hande y Kerem demostraron ser muy profesionales. Se centraron en su trabajo, en su relación y en mantener su privacidad. Supieron equilibrar su vida personal con su fama, y eso es algo que merece mucho respeto. El momento que muchos esperaban llegó, y fue tan sutil y natural como su relación. Aunque no hubo una declaración oficial grandiosa, las señales se volvieron inconfundibles. Fotos en redes sociales compartiendo momentos juntos, felicitaciones en cumpleaños, demostraciones de cariño en eventos públicos. Poco a poco Hande y Kerem fueron dando pistas de que sí, lo suyo era más que amistad, que su conexión era especial y profunda. Los viajes juntos, las publicaciones en redes sociales con dedicatorias románticas, los gestos de cariño en público. Todo confirmaba que su amor había traspasado la pantalla. Los fanáticos, que habían estado esperando pacientemente, estallaron de alegría. La confirmación de su relación fue un momento de celebración para la comunidad de Edser. Era como si su sueño se hubiera hecho realidad. Un día, en una entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande. Él, con una sonrisa tímida, admitió que sí, estaban juntos y que estaban muy felices. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron de alegría y emoción. Los fanáticos de Edser celebraron la confirmación de su amor, y el mundo entero se unió a la celebración. La confirmación de su relación fue un momento de catarsis para los fanáticos, que habían estado esperando pacientemente esta noticia. La alegría era palpable y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. La relación entre Hande y Kerem no fue solo un flechazo de novela. Ellos, como cualquier pareja, tuvieron que lidiar con los desafíos de estar en el ojo público, con las presiones de la fama y con las expectativas de sus seguidores. Pero a pesar de todo, mantuvieron su relación con mucha madurez y respeto. Supieron gestionar su vida personal con profesionalismo, y demostraron que el amor verdadero puede sobrevivir a las adversidades. Ambos continuaron trabajando en sus carreras, pero siempre se apoyaron mutuamente. Se les veía juntos en eventos compartiendo viajes, y demostrando su amor en cada oportunidad. La relación de Hande y Kerem nos enseñó que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba, incluso las de la fama y la atención mediática. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, en sus logros y en sus desafíos, era admirable. Eran un equipo, y eso se notaba. Una de las cosas que más me gusta de su historia es cómo siempre se apoyaron mutuamente en sus proyectos. Han demostrado ser una pareja que se complementa, que se impulsa a ser mejores y que se admiran profundamente. Y eso, creo yo, es algo muy importante en cualquier relación. La admiración mutua, el respeto y el apoyo son pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Hande y Kerem lo entendieron a la perfección, y su relación fue un ejemplo de ello. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron muchos momentos inolvidables con sus fanáticos. Desde fotos juntos en redes sociales, mostrando su vida cotidiana, hasta apariciones en eventos públicos donde se mostraban cariñosos y cómplices. Recuerdo especialmente un vídeo en el que Kerem le preparó una sorpresa a Hande para su cumpleaños. Fue un momento tan dulce y emotivo que conmovió a todos los que lo vimos. Esos momentos de complicidad y cariño hicieron que los fanáticos se sintieran parte de su historia.
Otra cosa que hizo que la relación de Hande y Kerem fuera tan especial fue su compromiso con causas sociales. Ambos son conocidos por su apoyo a organizaciones benéficas y por su activismo en defensa de los derechos de los animales y el medio ambiente. Juntos participaron en campaña de concienciación y recaudación de fondos, demostrando que el amor y la compasión pueden ir de la mano. Su activismo fue un ejemplo para sus seguidores, y demostró que el amor va más allá de la pareja y se extiende a la sociedad. Como todo en la vida, la historia de Hande y Kerem tuvo sus altibajos. Rumores de crisis, momentos de distanciamiento y especulaciones sobre el futuro de la relación fueron constantes. Si bien en el amor no hay fórmulas mágicas, sí que se aprende de ello. Sin embargo, como en cualquier relación, hubo momentos difíciles. La presión de la fama, los compromisos laborales y, en ocasiones, las diferencias personales, llevaron a algunos rumores de crisis. La exposición mediática constante, las exigencias de sus carreras y las presiones externas inevitablemente generaron tensiones. Sin embargo, Hande y Kerem siempre intentaron mantener su relación con discreción y respeto, evitando alimentar los rumores y protegiendo su intimidad. Finalmente, la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura entristeció a muchos fanáticos, pero también generó mucho respeto por la forma en que ambos manejaron la situación. Se despidieron con madurez y respeto mutuo, demostrando que aunque el amor romántico puede terminar, el cariño y la admiración pueden perdurar. La ruptura fue un momento doloroso para los fanáticos, pero también fue una lección de madurez y respeto. La separación, aunque dolorosa para muchos, no empaña la belleza de su historia. Su amor nos demostró que el amor verdadero es posible, y que aunque las circunstancias cambien, los recuerdos y el cariño perduran. Aunque su historia haya llegado a su fin, el legado de su amor sigue presente en la memoria de sus fanáticos y en la historia de Love is in the Air. La forma en que manejaron la ruptura fue un ejemplo de madurez y respeto, y demostró que el amor puede terminar sin perder la admiración y el cariño. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Primero, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Segundo, que la química y la conexión emocional son fundamentales para una relación exitosa. Tercero, que el respeto, la admiración mutua y el apoyo son claves para mantener una relación sana y duradera. Y cuarto, que aunque las relaciones pueden terminar, los buenos recuerdos y el cariño pueden perdurar para siempre. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un viaje, lleno de momentos hermosos, desafíos y aprendizajes. Y que aunque el camino no siempre sea fácil, vale la pena vivirlo intensamente. Es un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, y que la conexión emocional es fundamental para construir una relación sólida. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la romántica historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que hayan revivido los momentos más bonitos, y que se hayan emocionado tanto como yo. Me gustaría saber qué les pareció esta historia. ¿Qué es lo que más les gustó de la relación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.